Bien, conversamos con don José Joaquín Meléndez, fundador del SEC, Sindicato de Educadores Costarricenses. Don José Joaquín, bienvenido al programa UPIAP, La Voz del Pueblo, y también para la página de upiap.com, para que nos pueda contar un poquitito respecto a esa relación tan importante que hay entre el SEC y el nacimiento de la UPIAP, y bueno, ese tiempo de compartimiento que tienen el día de hoy con miembros de la UPIAP. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Pérez Celedón, y fundamental o específicamente a los agricultores organizados en esta importante organización sindical, que es una de las más poderosas del país por su talento, por su participación en las políticas a nivel nacional, y además por tener unos objetivos tan claros en el campo de la agricultura. Efectivamente, desde 1969 que se funda el SEC, nosotros llamamos a los educadores a que fueran solidarios con el sector campesino. ¿Y por qué con el sector agrario? Porque en nuestras aulas tenemos hijos del sector campesino, tenemos a grandes agricultores, y que a ellos le debíamos dar una educación diferente, pero que además solidariamente teníamos que organizarlo. Aquí en Pérez Celedón, en ese entonces, en los años 1969 y 70, 71, 72, participó con nosotros Juan José Castrillo Morales, un gran dirigente, un gran educador, hoy día también abogado, y se dio la tarea de crear la primera organización campesina, fue UPIAP en nivel de Pérez Celedón. Y a partir de ahí logramos que muchos otros educadores en todas partes del país pudieran organizar también los agricultores. Así fundamos UPA Nacional en Cartago, fundamos UNACOBRUS en UNACOBRUS, los sindicatos agricultores en Guanacaste, en San Carlos, en Alajuela, en fin, en todas las provincias del país, y constituimos la Federación Agraria Costarricense en 1977. Eso quiere decir que los educadores se interesaron por la organización, pero hoy estamos aquí en Pérez Celedón reunidos con UPIAP para plantearle varias cosas. Uno, que siga la defensa de los agricultores en todos sus extremos, en donde tienen que dar una apertura con el INA para que el INA llegue a los agricultores en la formación técnica, y que además en la administración financiera, porque el sistema financiero nacional de la banca estatal fundamentalmente está elevándole las tasas de interés a los agricultores y los asfixian. Más bien, en lugar de ayudarles, lo que hacen es asfixiarlos y arruinarlos. Les hacen préstamos en vivienda, y en vivienda ya ustedes saben todo lo que tienen que pagar, 5 años y sin poder amortizar su vivienda. Y lo que es en el campo técnico, lo mismo, y lo que es en el trabajo de investigación, lo mismo, han sido abandonados los agricultores. Entonces hemos venido a hablar con UPIAP para ver si establecemos una alianza en ese sentido para rescatar el INA en lo que corresponde a nosotros. La otra petición que le estamos haciendo es que la educación nacional debe ser totalmente rescatada por nosotros, y que debe existir una alianza entre UPIAP y el Sindicato de Educadores Costarricenses para que la Ley General de Educación en Costa Rica sea pronto una realidad, y debe que estar unificado todo el pueblo de Costa Rica. Le hemos entregado un proyecto de Ley General de Educación para que lo estudien, para que lo analicen, y que en forma conjunta podamos dar esa reforma y esa lucha nacional. Si seguimos nosotros abandonando la educación, lo que vamos a terminar es solamente instrumentos de un sistema y no de una educación liberadora y democrática que necesitamos en Costa Rica. Por último, les hemos dicho a los compañeros de UPIAP que tenemos que salir en defensa de instituciones como acueductos y alcantarillados, porque en estos momentos se están viendo de qué manera se vende el servicio de agua, y eso sería fatal para este país. En otras palabras, comercializar el agua. Y también en cuanto a hidrocarburos, que no se dejen engañar. En hidrocarburos hay un gran problema. En la venta de combustibles hay como esto es un gran negocio, aquí todo el mundo necesita la utilización de diésel, bueno, todo lo que son los productos, gasolina, en todos los medios, y quieren dárselo a compañías extranjeras para que en Costa Rica digamos, sea privatizado ese sistema. Y nosotros no podemos dejar Recope. Sabemos que hay problemas en Recope, pero no podemos abandonar esta institución que pertenece a los costarricenses. Y la última es el ICE. El ICE no puede ser bajo ningún aspecto
abandonado por los costarricenses. El ICE nos pertenece. Hoy hay una gran apertura y resulta que todo lo que nosotros hemos aportado a nivel nacional, de los postes, el alumbrado, el tendido, y ahora lo quieren utilizar empresas privadas para comercializarlo ello bajo la responsabilidad de los bolsillos nuestros. Eso es lo que hemos venido a plantear aquí con UPIAP, y yo sé que en UPIAP hay gente muy talentosa, muy valiente, muy valerosa, como lo demostraron los valientes hombres del 48 de Pérez Celedón, que salieron en defensa de la democracia. Por eso hemos iniciado en Pérez Celedón, porque aquí hay hombres y mujeres valientes capaces de defender la democracia costarricense. ¿Han tenido ustedes algún tipo de acercamiento con los candidatos a la presidencia que pasaron a esta segunda ronda y han tal vez comunicado o hecho llegar estas propuestas respecto, por lo menos en cuanto al proyecto de educación? ¿Y cuáles serían los pilares de este proyecto de educación? ¿Qué reformas sustantivas se están planteando en este proyecto? Bueno, son varias. Una es la unificación de todas las normas internacionales de la educación, pero fundamentalmente vamos a los principios y fines de la educación y luego el campo administrativo, pero queremos mejorar fundamentalmente la formación de los educadores. Los educadores tienen que profundizar más en filosofía, en sociología, en psicología y en metodología, para que estos educadores sean verdaderos filósofos de la educación costarricense, orienten y eduquen mejor a nuestros niños hacia el futuro, y especialmente en el campo tecnológico, que está abordando y está abarcando todo el sistema nacional, y los alumnos más bien están pasando por encima en el campo tecnológico y a veces mal utilizando el espacio tecnológico, y en eso los educadores hemos andado atrás. Necesitamos entonces esas reformas en esta ley, y luego también necesitamos en el campo educativo una reforma curricular. Los programas que hay en educación son programas de 1970, 1977, y hoy tienen que ser profundizados, digamos, lo que es en ciencias, hay que profundizar más en estudios sociales, hay que mejorarlo en cuanto, digamos, a español, hay que mejorar en la literatura, hay que poner a los muchachos a leer más, pero no a leer por leer, sino una lectura comprensiva en donde eleve el talento y la calidad humana, especialmente en la justicia, en la libertad, en la paz y la democracia, que es necesaria en estos momentos en Costa Rica, en donde hay fuerzas internacionales muy interesadas en tomar el control de Costa Rica, y los costarricenses hemos creado una nación que se llama República Independiente de Costa Rica, en donde hay una independencia entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y eso tiene que ser en cívica bien tratado por los muchachos, pero para eso necesitamos un educador muy bien preparado, y que las universidades abran ese espacio de conocimiento científico de lo que es la educación nacional hoy. ¿Se han acercado ustedes con estas propuestas para algunos de los candidatos a la presidencia? Bueno, para serles sincero, con el que hemos hablado más es con la gente del PAC, y ahí ellos sí tienen esto. Les soy sincero, nosotros no teníamos, digamos, antes con Liberación Nacional, nosotros habíamos planteado esta situación, sin embargo nunca se pudo dar la reforma, y con el otro partido definitivamente no hemos tenido una comunicación, pero si llegan al poder nosotros le haremos la presentación, pero no solo el SEC, sino que tienen que ser todas las organizaciones del país que vamos a hacer estas peticiones de esta reforma educativa. Hay otro movimiento, se me va el nombre, este señor de apellido Guadamuz también, que fue asesor y pues una persona muy preparada, no sé si tiene que ver con la propuesta de ustedes. Por supuesto, Lorenzo Guadamuz es uno de los mejores educadores de este país, es un gran hombre, incluso es un mentor de nosotros, y a través de la reforma educativa que en 1974 se dio con don Lado Gámez, él era el principal asesor de don Lalo, y nosotros en ese entonces apenas éramos unos dirigentes sindicales iniciando en la educación, y nosotros planteamos junto con don Lalo Gámez y don Lorenzo Guadamuz la reforma educativa, que por boicot incluso de los mismos educadores que declararon que la educación costarricense era socialista, estatista, dictatorial, no se aprobó esa ley.
pero hoy nosotros estamos muy claros y estamos dispuestos a ir a hablar en todas las partes del mundo, a las juntas de educación, a los educadores mismos, a las organizaciones sindicales, obreras, a todo mundo vamos a hablarle en donde nos pidan, vamos a ir a llevar esta Ley General de Educación, porque Lorenzo Guadamuz es una de las personas que conoce muy bien, y hoy traigo cabalmente un libro en ese sentido, y le he dejado a UPIAP la Ley General de Educación para que la estudien, la analicen y la llevemos a buen puerto. La educación siempre ha estado de alguna forma, por lo menos desde que uno tiene un poquito de memoria, en algún momento se negociaba mucho los asuntos de los puestos y las plazas de educación como con premios en campañas políticas, ¿verdad? Eso ¿cómo lo ha visto el SEC? O sea, tiene que separarse el sistema educativo, las plazas y este tipo de cosas de favores políticos por ahí que sin duda alguna pues no contribuyen a una buena formación de la estructura de la educación costarricense. La intromisión política no es buena ahora, en el pasado, ni lo será bueno en el futuro. O sea, una de las cosas que plantea la Ley General de Educación es un ordenamiento administrativo desde el Consejo Superior de Educación hasta las direcciones de escuela en las diferentes partes del país. La administración educativa tiene que tener una independencia en la formación del educador, y es por méritos que deben darse estos ascensos, no por vínculos políticos o por campañas políticas, y de ahí que queremos, por eso es que estamos diciendo que el educador debe ser mejor preparado en las universidades, en el campo filosófico, sociológico, psicológico y metodológico, porque en la medida que tenemos ese educador verdaderamente formado, Costa Rica va a cambiar. Han llevado esta propuesta a las universidades también para que puedan meterle una revisada a los planes de estudio de las carreras que están relacionadas con la educación. Nosotros ya lo hemos planteado, por lo menos a la Universidad Nacional, que es donde se forman la mayoría de los educadores. Ahí ya hablamos con el rector, que ya por cierto terminó su periodo, pero ahí lo tienen planteado en esos niveles. Todo depende ahora del pueblo, quien debe tomar esta ley o simplemente desecharla, pero la educación debemos tomarla en Costa Rica. Ya las universidades conocen muy bien, y luego cuando lo presentamos en la Asamblea Legislativa, ellos participaron junto con nosotros en eso. Sin embargo, las presiones de otros sectores hicieron que esta ley no fuera aprobada. Pero hoy esas peticiones están dadas en las universidades de Costa Rica y la Universidad Nacional fundamentalmente. Podemos decir que esta reforma, esta Ley General de Educación, sin duda alguna representaría una estrategia vital para el rescate de nuestro país en todos los ámbitos. Sí, la educación es transversal en el orden político, en el orden económico y el orden social. Por eso la educación es tan importante. En la medida que el pueblo de Costa Rica verdaderamente sea culto de la cívica, un país es mejor ordenado. Por ejemplo, la importancia del sufragio. ¿Qué es la importancia del sufragio? ¿Por qué la gente debe ir a votar? No, independientemente si tiene de tal o cual color. No votar es un error desde el punto de vista nacional, o sea, es un error de la nación, no es un error de la República y no es un error del Estado, es un error de la nación, eso es un error del pueblo, y eso tenemos que recuperarlo a través de la educación, y en los pueblos, entre más educados hay, más gente va a votar y va a escoger verdaderamente a los verdaderos líderes que se necesitan. No líderes improvisados, sino líderes que tengan un pensamiento muy claro en lo que es la justicia, en el orden político, lo que es el conocimiento de lo que es la democracia, lo que es la libertad y lo que es la paz. Eso es fundamental en el orden político. En el orden social es fundamental que la gente conozca primero qué es el trabajo. El trabajo, como es algo tan cotidiano, la gente no le da importancia al trabajo, y el trabajo es el ordenamiento en todos los niveles. El trabajo es lo que le da a la gente la responsabilidad, el orden y la creación ética y moral que necesitamos. El hombre que tiene trabajo vive en paz, tiene vivencia, tiene vida, tiene hogar, tiene casa, tiene orden y es disciplinado, y es el trabajo que hay que rescatar primeramente que nada. Eso en el orden social. Luego la educación, la vivienda, el medio ambiente, el ahorro, en fin, todas las etapas de desarrollo social. Y en el campo económico,
me parece que es otra parte importante. En el campo económico nosotros tenemos que rescatar primero que nada el sistema financiero, o sea, la banca no puede ser, el dinero no puede ser comercializado vulgarmente por empresas privadas, por bancos privados. El capital es producto de todo el pueblo, y si es de todo el pueblo, nadie puede ser propietario del dinero de nosotros que está depositado en los bancos. Todo lo contrario, ese dinero que está en los bancos debe ser bajo tasas de interés muy bajas para el pueblo de Costa Rica, y es una pelea que hay que dar en términos económicos. Después están los hidrocarburos, está el campo hidroeléctrico, digamos la infraestructura de puentes, muelles, aeropuertos, que no tenemos que dárselo en concesión de obra pública a ningún extranjero, porque sacan la plata del país, nosotros pagamos los peajes, pagamos todo, incluso cuando va a revisar la técnico de nuestros carros, esa plata se la están llevando, y lo que pagan al Estado es un canon. Y ese canon, al final, sale el Estado con un déficit fiscal y luego la vienen a cobrar a nosotros. Estamos pagando y después la tienen que pagar. Y ahora viene una reforma tributaria, y en esa reforma tributaria, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que pagar nosotros cuando ya lo hemos pagado. Entonces hay que reformar el sistema económico costarricense también.